¿Qué es un ensayo y cómo se escribe? Estas son preguntas que nos hacemos los estudiantes y sobre todo cuando el profesor nos pone a escribir un ensayo y no sabemos diferenciar la crónica de la opinión. De hecho, hay muchos profesores que no saben diferenciar la crónica de la opinión y sobre todo saber muy bien qué es el ensayo y no los juzgamos, dado que, por ejemplo, si hoy la sola discusión sobre géneros biológicos nos pone nerviosos, imaginemos en cuanto a los géneros literarios, que no tienen unos límites puestos por la biología. Hoy aprenderemos un poco de la historia, de la teoría del ensayo, pero sobre todo enfatizaremos en 6 pasos para escribir un buen ensayo. Tenemos esta frase de Walter Benjamin: el ensayo es el juego en la teoría. Así que comencemos pensando que es un ejercicio lúdico, es un juego. Cuando dice que en la teoría es que no se trata de una disertación del todo libre, como si tú comenzaras a inventar el universo, sino que debe ser una disertación fundamentada por la experiencia o por la lectura. Se considera a Montaigne un inspirador del género del ensayo. Era un señor francés que heredó un castillo en ruinas y una biblioteca en ella, y en lugar de hacer crónicas de viajes como hacían los españoles de su época, hacía crónicas al interior de sí, en disertaciones, pero no monologadas en el pensamiento, sino redactadas, breves, fluidas. Hablamos de una literatura del yo. Montaigne decía abordar, disertar, ensayar. Los profesores nos enseñan que un ensayo es ensayar la escritura sobre un tema. La frase de meditaciones dispersas de Bacon, que es más contemporáneo a nosotros, nos indica otra forma de entender el ensayo, y es que no nos encontramos dentro de un sistema filosófico que nos cohíbe pensar de una manera, que nos cohíbe pensar de otra manera que no sea dentro de él, y no estamos metidos en una camisa de 11 varas, sino que somos libres para analizar un tema desde diferentes tipos de sistemas filosóficos, dejar fluir el pensamiento en una redacción y, como dice, incorporar juicios y reflexiones. Eh, con un sistema, con una figura que yo veo que es más como la de la espiral, a la cual nos referiremos posteriormente. Acá hay unas definiciones de el ensayo, pero yo quiero explicar a qué se refiere con, con eso del sistema filosófico con un ejemplo. Vamos a ver un ensayo que escribió el filósofo y poeta Eufrasio Guzmán y que publicamos en nuestra casa de letras La Emboscadura, que te invitamos a buscar. Somos una casa de letras, un lugar para encontrarnos. Miremos la manera en la cual aborda el filósofo en su ensayo la figura de las escaleras. Primero se maravilla del invento y también se sorprende de lo poco que pensamos en ellas. Luego piensa en la importancia de las escalas en la América precolombina y en su concreción en la dimensión matemática, de cómo nos ha ayudado a progresar. Pensamos en las primeras máquinas y también luego aborda Eufrasio el concepto de escalar, tanto para lo positivo como para lo negativo. Entonces termina, después de escalar, pensando en el concepto de las escaladas, pero escaladas que son negativas, como escaladas de violencia. Y termina con esta frase: es cosa humana convertir una máquina sencilla como la escala y un ejercicio natural como el ascender en una fuente de destrucción, y nuestra aptitud matemática tiene para ello también un nombre cuyas propiedades matemáticas
han sido estudiadas. La espiral. Desciende a profundidades insospechadas la espiral del odio, nos lleva a las estrellas la espiral del conocimiento. Recordamos la frase ad astra per aspra. Este es un ejemplo de ensayo libre. Vemos que no hay referencias, como diremos posteriormente, a bibliografía, pero hay un estudio y se aborda la figura de la escala desde diferentes perspectivas, no desde un sistema filosófico. Supongamos que, que el profesor Eufrasio analizara las escalas desde un sistema filosófico como el marxista, el materialismo dialéctico. Tendría que hablar específicamente y solo, por ejemplo, de las relaciones de poder que trae consigo la figura o de lo que conlleva o ha provocado en las relaciones de capital, de bienes y servicios, la figura de las escalas, no sé, pero no podría salirse de ese sistema. Ahora, esto es muy importante. A diferencia de un discurso académico como, de un escrito académico, perdón, como la monografía o la tesis, el ensayo no necesita un aparato erudito, como vimos en el ejemplo anterior. Esto no quiere decir que no preceda, que a su escritura no le preceda estudio. En el ensayo parafraseamos a los autores que hemos leído o los eludimos, sin que se vea en esto una copia o un plagio. Me gusta esta imagen de Ioancos. Él dice que en el ensayo la escritura es un pensamiento ejecutándose, es en acción, es el tiempo del discurrir mismo. Pero como vimos en el video anterior, donde aprendimos a hacer un discurso en 6 pasos, a diferencia es que no se trata de un discurso para la oralidad, sino un discurso textual, tan textual que puede llegar a una hondura, como veremos a continuación. En la reflexión sobre la literatura del yo de Roland Barthes, que piensa en la tercera persona, esa tercera persona en la que escribimos el ensayo, que es el nosotros, el, el que nos evita hablar desde un yo subjetivo, pues es una demostración de honestidad y de humildad intelectual que piensa que el conocimiento es una construcción de todos. Ese uso de la tercera persona, dice Barr, se vuelve novelesco. Y se vuelve novelesco, ¿por qué? Porque este filósofo francés llegó a pensar que cuando escribe el ensayo está haciendo una autobiografía. ¿Por qué? Porque es una crónica de su pensamiento. Miren qué profundo. Claro, cuando yo ensayo a escribir sobre un tema, estoy dando cuenta de la crónica de mi pensamiento, o sea que es una autobiografía. Y esta reflexión es tan profunda y da para tanto que entonces le preguntamos a Barr, ¿entonces es una ficción? Porque la autobiografía forma parte del género de ficción. Y esto nos detona otra pregunta. ¿Será que existe el ensayo de ficción? La respuesta es sí. Y tenemos el ejemplo en el cuento de Borges, Tron Ugbar Orbis Tertius, donde escribe un ensayo académico, enciclopédico, sobre unos universos que no existen, que sí existen. Pero bueno, eso es muy teórico. Vamos ya a la práctica. Vamos a ver los 6 pasos, pero antes te invito a que busques el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar de Fernando Ortiz, que es un ejemplo de ensayo total, ya que es como el de Eufrasio, pero de 480 páginas. Se permite examinar desde la geografía, la historia, la sociología, el arte y la ciencia, el diálogo entre este par de frutos de la tierra de la isla.
Ahora sí, vamos a escribir un ensayo. Primero, si es un ensayo libre, pues hazlo sobre algo que te gusta o algo que te interesa o que conozcas. Si el profesor te pidió un ensayo, bueno, recuerda cuando leíste qué fue lo que más te asombró. De pronto ahí puedes comenzar a escribir. También pregúntate qué no entendiste. Resuelve la duda y quizá eso te dé pie para escribir. También puedes escribir si no te gusta. Ese es un muy buen motivo de escritura. Piensa por qué no te gusta el tema y ahí ya tienes una idea. Segundo, haz una lista de ideas disparatada, desordenada. En este momento necesitas es mirar en una hoja todas tus ideas disparatadas, disparatadas. Las necesitas ver, pero ver en imagen. Porque cuando tú ves la imagen, la mente construye alrededor la narrativa, lo deja fluir. Tercero, habla sobre tus ideas y habla sobre tu ensayo. Mira, cuando tú quieres escribir algo, no hay nada mejor que buscar a un amigo, a un colega, a un par o a alguien que le guste hablar y escuchar y decirle, mira que estoy escribiendo sobre. ¿Por qué? Porque esa persona que es honesta y le gusta hablar, te va a hacer las preguntas de un lector, de cualquier lector. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Y te va a dar comparaciones, que algunas te van a parecer chocantes. Por ejemplo, te va a decir, se me parece a, y de pronto no te gusta eso, pero por eso mismo va a ser más interesante para ti. Recuerda que algunas escuelas filosóficas se construyeron sobre eso, sobre el hablar entre amigos. Incluso se propone el ejercicio de discutir estos temas mientras caminamos entre amigos, mientras caminamos, porque el caminar es una metáfora de fluir, el pensamiento que fluye. El diálogo ayuda a madurar la reflexión y a que fluya en tu mente. Cuarto, investiga y lee con calma. Recuerda que siempre habrá alguien que escribió, pensó sobre lo que tú quieres escribir, pero que esto no coarta tu creatividad y el momento de sentarte a escribir lo tienes que encontrar. Hay muchos que pasamos toda la vida leyendo por miedo al que dirán, que eres un ingenuo, que esto ya lo dijo otro, pero es por eso mismo importante eh, tener el respeto a la memoria colectiva, pero saber que aquello que nosotros escribamos desde nuestra honestidad y humildad es solo un grano de arena más y no por eso tener vergüenza a nuestras ideas. También quiero decir eso, queridos oyentes, en estos 20 años de experiencia como profesor he encontrado estudiantes que de pronto tienen buenas ideas, pero se les ocurre que son tontas. Si lees un documento y algo te asombra, es por algo. Y no importa si a los demás también les asombra, subráyalo y de pronto es un buen tema para escribir. Quinto, hasta que tengas argumentos suficientes que te permitan ensayar, fluir una escritura sobre el tema elegido. Piensa en la figura de la espiral, entonces lanza el tema y déjalo llevar, así como es la figura del ADN. Sexto, organiza las ideas. Ahora sí, esas ideas disparatadas, organízalas, piensa en la figura del andamio, piensa en la figura de las escalas. En el video anterior pensamos en el discurso y hablamos sobre el orden. Te invito a buscar el video anterior, a suscribirte al canal, activar la campanita. Estas clases del zorro apenas comienzan. ¿Sobre qué tema te gustaría que habláramos en una próxima sesión? Déjame tu comentario que lo responderé. También debes saber que al final pondré mi correo para que me escribas si quieres una clase más profunda en la que te puedo incluso aportar el aparato teórico y apoyar en la escritura de tu ensayo. También estoy dando clases particulares. Decíamos que cuál es el orden, cómo lo organizo. Inicio, nudo y desenlace. Esta forma tradicional aristotélica la puedes usar todavía hoy, pero ten presente y sobre todo con la irrupción de este tipo de formatos que, ¿por qué no decirle al oyente el desenlace desde el inicio?
Eso y lo ha de cautivar para continuar la lectura. También Aristóteles habló de esto, se llama una prolepsis. Así que puedes comenzar tu ensayo diciendo cuál es la gran conclusión o la gran pregunta que motivará tu reflexión. Recuerda que Kafka comenzó su metamorfosis con la metamorfosis misma de Gregorio Samsa, esto es, con la culminación de la acción del título de su novela. Antes que pensar en un orden rígido, piensa en esta figura, que es la de la retórica. Busca el equilibrio entre el todo y las partes en tu escrito. Que un párrafo no tenga de repente más poder que otro o se diferencie por completo de los demás, que si tu línea principal o tu idea principal es una, que una idea B o una idea C no se vuelvan más, no tengan, no adopten más poder, adquieran más poder durante tu escrito, porque eso confunde a un lector. Consejos de redacción. Usa el punto seguido. Nosotros, los hijos de la lengua de Cervantes, amamos los párrafos interminables, con comas, con oraciones complejas, sustantivadas. Pero, querido estudiante, eso nos lleva a caer en errores como poner verbos en diferentes tiempos o usar sujetos distintos en la misma oración. Así que te recomiendo usar el punto seguido. Un gran ejemplo de cómo usar el punto seguido es el cuento Espuma y nada más del escritor Hernando Telles, que te invito a ver también en nuestro canal, una lectura comentada. El punto seguido hace que tú seas más clara en la escritura de las oraciones y el lector lo agradece. Recuerda que a través de la puntuación manejas la respiración del lector. Usa las expresiones, según lo visto, de acuerdo con, en síntesis, antes que yo opino o yo siento o yo creo. ¿Por qué? No porque no tengamos libertad de opinar, sentir o creer, sino porque estamos hablando de un conocimiento compartido que hemos construido entre todos y lo tratamos así por honestidad y humildad intelectual. Es algo nuestro. Por eso hablamos de ese nosotros y por eso Bart se preocupa al pensar que de repente está contando o cuenta una autobiografía al hacer el ensayo. Por último, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita. Tenemos diferentes programas como Discusiones Pendientes, Pelea con Jesús, La Hora del Zorro, Reacción al Arte y el Taller del Zorro Emboscado, que lo hacemos en el bar Otra Ser de Carlos R. Estrepo el próximo jueves 4 de mayo. Estaremos a las 8 de la noche con Mateo Jiménez Dinamita y Santiago Castellón Copetón para hablar de la trova y la literatura en la época de la inteligencia artificial. Así que te invito a asistir, a participar del canal, a unirte a él y si quieres una clase particular para profundizar sobre el ensayo, para que te ayude a su escritura o a la escritura de una monografía, una tesis, un cuento, e incluso también a revisar tus poemas, pues lo podemos hacer. Escríbeme. Recuerda que la emboscadura es una casa de letras, un lugar para encontrarnos. En el hecho de irse al bosque, de emboscarse, esto es, en lo que en adelante llamaremos la emboscadura, contemplamos la libertad de la persona singular en este mundo. Alegría de los 25 sentidos.